Muchas gracias al comité organizador por la invitación a presentar este tema tan apasionante con ustedes. Yo soy hematóloga pediatra y en mi carrera lo que más veo son las hemorragias, porque en niños los problemas de trombosis pues son raros y generalmente todos son hereditarios. Sin embargo, revisar trombosis y menopausia pues me llevó a ver algo mucho más amplio de lo que es hematología, que no solamente es una cascada de la coagulación para todos nosotros, sino que cada etapa, así como lo vemos en los neonatos, los lactantes, etcétera, tiene un proceso diferente y que en los adultos pues pasa igual. Entonces, pues vamos a ver qué relación podría haber entre la trombosis y la menopausia, y me preguntaron que si existirá un mayor riesgo entre la menopausia para la trombosis. Bien, vamos a ver brevemente por qué no nos desangramos o por qué no estamos trombosados de manera continua. Pues en el organismo existe un equilibrio normal, un poco, vamos a decir, frágil, porque se puede alterar por cualquier motivo, donde se balancea el riesgo hemorrágico y el riesgo trombótico. Con esto, pues nosotros tenemos una sangre que circula en estado líquido, que solamente se va a producir un trombo cuando lo requerimos, ya sea por una herida, una cirugía, etcétera, y que así es como se debe de mantener. La sangre se coagula una vez que sale del torrente circulatorio. Sin embargo, no siempre pasa así. Hay veces que sangramos o hay veces que morimos por una tromboembolia pulmonar. Bueno, pues, ¿cómo se mantiene esa hemostasia? Primeramente, pues, para el sangrado, ¿quién lo va a detener? Pues, primeramente, serían las plaquetas, que es lo que se va a hacerse cargo de la primer mecanismo para contener el sangrado, que sabemos que no va a ser suficiente. Entonces, bueno, de las plaquetas van a continuar con los factores de coagulación, y así hasta que llegamos a la fibrinolisis, que es la destrucción del coágulo para que este vaso pueda volver a tener su función de llevar la sangre, el torrente circulatorio, pues a todo el organismo. Y la trombosis, bueno, pues la trombosis se va a producir principalmente porque vamos a tener factores de la coagulación aumentado. Hay personas como los hemofílicos que tienen factor de la coagulación del factor 8, perdón, disminuido, pues para la trombosis este factor debe de estar incrementado. El factor von Willebrand, que sería aquí el primero, también va a estar aumentado. Y por último, pues va a haber una disminución del plasminógeno, lo que va a mantener ese coágulo sin disolverse, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa con esta trombosis? ¿Por qué se presenta? ¿Por qué se produce? Además de que estén los factores incrementados, como ya decíamos, factor 8, factor von Willebrand, etcétera, hay también otros mecanismos que se nos pueden presentar en cualquier persona, y que es por eso es que es tan importante reconocer los síntomas y saber que se puede presentar con más frecuencia en determinado tipo de población, pero que nadie está exento de ello. El primero que habló de la trombosis fue Virchow, un médico alemán de mediados del siglo, 2 siglos, en 1850, y él, por observación, pues encontró que estos 3 pasos que tenemos aquí son los que nos van a conllevar a un problema de trombosis. Primero, la hipercoagulabilidad. Si yo tengo, como decíamos, incremento del factor von Willebrand, incremento del factor 8, pues ya es un factor que me puede producir ese trombo. Un daño en la pared del vaso, ahora que está tan de moda, pues los depósitos de calcio, el colesterol, que daña el endotelio de los vasos sanguíneos. Y ese daño en esa pared pues es suficiente para que se produzca también el desarrollo de un trombo. Y
la lentitud en la circulación venosa. Por ejemplo, los pacientes que tienen anemia drepanocítica, que tienen alteración en la circulación porque sus glóbulos rojos se alteran, tienen lentitud y son candidatos a o están más predispuestos a tener problemas de trombosis. Entonces, ¿cuáles son los estados hipercoagulables con que nos podríamos encontrar? Pues están todos los tipos de cáncer, sobre todo en las mujeres. Cáncer de mama es uno de los que más predispone a trombosis. Yo sé que no es el tema, pero hay que recordarlo y tenerlo presente. El embarazo y periodo posparto. En las embarazadas, pues la naturaleza se encarga de que incrementen todos esos factores de la coagulación para que disminuya el riesgo de hemorragia en el momento del nacimiento del bebé. Entonces, ese estado de hipercoagulabilidad puede conllevar a la madre a trombosis, y me ha tocado ver embarazadas que tienen un parto normal, todo muy bien, y a los 2 días pues tienen una trombosis sistema nervioso central o en otro órgano. Entonces, hay que vigilar muy de cerca, y eso pues va a ser trabajo de ustedes, los ginecólogos, de que ese puerperio esté bien vigilado y con muy buen seguimiento. También tratamiento con estrógenos, que de eso se trata parte de mi plática. Traumatismo o cirugías de extremidades inferiores, de cadera, endometrio, pelvis. Como ven ustedes, están en todos los estados de hipercoagulabilidad. Me ha tocado más que nada prevenir ante una cirugía de cadera, darle heparina de bajo peso molecular para disminuir el riesgo de que se trombose. También síndrome nefrótico, septicemia, trombofilia, que estas son hereditarias y no es muy poco frecuente dentro de la población en general, aunque sí se llegan a presentar casos. Bueno, el éxtasis circulatorio o lentitud en la circulación venosa, pues tenemos fibrilación auricular, que sabemos que hay que prevenirla con un anticoagulante principalmente oral, porque si no, pues se van a disparar coágulos que van a llegar al sistema nervioso central. Disfunción ventricular izquierda, también van a ir a la cabeza. Inmovilidad o parálisis, pacientes que no los mueven postquirúrgico o que sencillamente están abandonados. Insuficiencia venosa, aquí dice varices, las varices realmente no son causas frecuentes de trombosis venosa profunda, como que son dos mecanismos diferentes, y las varices no es poco probable o improbable que lleguen a producir un coágulo a nivel profundo. Y la obstrucción venosa por tumores, pues por supuesto, obesidad y lesiones en la pared del endotelio. Y aquí vamos a tener cirugía, traumatismo, sobre todo traumatismo por aplastamientos, funciones venosas, irritación química, bueno, arteriosclerosis, etcétera. Entonces, con esta tríada es casi seguro que con cualquiera de ellos podríamos llegar a tener una trombosis venosa profunda. Aquí la tenemos dividida, las adquiridas, que también vamos a comentar de la edad, es algo que a veces no tenemos en cuenta y pensamos que la edad todo sigue igual. Pacientes que han tenido trombosis previas, ya sea porque tengan una deficiencia hereditaria o porque tuvieron otra causa e hicieron una trombosis independiente. Inmovilización, cirugías mayores, cirugías ortopédicas. Las cirugías ortopédicas, mucho ojo, porque no, sobre todo los que tienen fracturas de cadera, por lo general son pacientes ya de la tercera edad, y esas pacientes hay que darle un anticoagulante de manera profiláctica. Las malignidades, las hormonas, o sea, la terapia con reemplazo hormonal, síndrome de antifosfolípido, la policitemia vera, que es una patología de la médula ósea donde incrementan considerablemente los eritrocitos y sobre todo las plaquetas. Y las hereditarias, bueno, deficiencia de antitrombina, que es la que antiguamente se llamaba antitrombina 3, es la única que tiene importancia para la trombosis, por eso ya se ha quedado solo con el nombre de antitrombina.
deficiencia de proteína C y de la proteína S. A la proteína C se le llama de la coagulación para que no se confunda con la proteína C reactiva. El factor 5 de Leiden, que predispone a la trombosis, y la protrombina 2021 0. La disfibrinogenemia, que lo mismo puede producir hemorragias y también puede producir trombosis. Entonces, esta se puede encontrar en ambos. Aquí son los que son como mezclas que no están bien establecidos, como la hipercolesterolemia, niveles elevados del factor 8, ausencia o resistencia al factor 5 de Leiden, altos niveles de factor 9, 11, cualquier nivel de factor exceptuando la proteína C y S, pero cualquiera de las otras cascadas pues nos van a producir el riesgo de una trombosis. Entonces, bueno, lo peor es que no hay estudios, no hay laboratorios para yo decir, me voy a hacer un estudio y voy a ver si yo tengo, pues buscándome alguno de estos factores y saber si yo voy a tener una predisposición o no. Eso hay que hacer estudios en conjunto y validar muy bien cada riesgo que uno puede tener para hacer la suma y considerar si mi riesgo es elevado o no. Bueno, yo encontré revisando, porque me hubiera sido muy fácil, pero ¿cuáles serían los factores que me podrían incrementar una trombosis en una mujer en la menopausia? Es importante porque, pues, si vamos a ver personas en la menopausia, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Le voy a dar estrógeno? Si no le doy estrógeno, no tiene ya ningún riesgo. Pues, como vemos, no es probablemente un solo factor. Probablemente estos factores se entremezclan e incluso podría ser que todo sea ambiental porque la señora es fumadora, es obesa, etc. Entonces, no deja de inquietarnos que el que ve más a las señoras ya de la tercera edad, pues sea el que tenga que tener en mente que esa persona puede tener una trombosis independientemente de si está con terapia hormonal o no. Entonces, bueno, vamos a ver el sistema hemostático y el envejecimiento. Realmente esto forma así como algo muy importante. Como ya les decía, en los niños estamos acostumbrados que desde que nacen tienen cifras diferentes y cada día van cambiando las cifras. Pensé que en los adultos pues ya tenían cifras y así quedábamos. Pues no. Con el envejecimiento, es decir, a partir de los 50 años, aunque en las mujeres puede aparecer entre los 45 y 50 cuando empieza la menopausia, pues se pueden aparecer ya alteraciones en ese sistema hemostático que, como recordamos, es lo que mantiene nuestra sangre líquida en los vasos sanguíneos y es como deben de estar. Entonces, esas alteraciones en el sistema hemostático pues pueden estar en diferentes niveles. Por ejemplo, uno sería la coagulación sanguínea, que son los factores de la coagulación que todos conocemos, y las famosas cascadas de la coagulación que ya se ha modificado, pero para fines prácticos podríamos decir que se alterarían esa cascada de la coagulación. La fibrinolisis, requerimos que el coágulo se destruya para que ese vaso sanguíneo pueda volver a tener función, pero si no también el organismo se puede encargar de hacer vamos a tener una colateral, bueno, perdón, circulación colateral, que eso también es lo que nos pasa en el corazón después de un infarto y que sobrevivimos. El corazón pues no recanaliza los coágulos, pero sí hace una circulación colateral. A veces nos tienen que hacer esa revascularización por cirugía, pero a veces también, si no es muy grande, el organismo se puede encargar con la fibrinolisis. Bueno, algo que también nos puede incrementar ese riesgo es la actividad plaquetaria. Hay un síndrome de plaquetas pegajosas. Por lo general, la actividad plaquetaria está más relacionada cuando ahí se altera
con manifestaciones hemorrágicas, pero pueden haber también manifestaciones de trombosis y, como ya hemos comentado, el endotelio vascular, que tiene que estar liso para que esa sangre pueda circular de una manera rápida. Bueno, eso probablemente es lo que pues signifique por qué en la vejez hay más trombosis que en los jóvenes. En los jóvenes es muy poco frecuente y muchas veces están asociados con tratamientos hormonales. Sin embargo, pues en la vejez no tienen que tener ninguna causa desencadenante aparentemente. Y la otra que es muy importante, que son los factores ambientales, genéticos, como son pues la dieta, fumar, la actividad física, con qué frecuencia tienen actividad física, procesos de inflamación crónica. Se considera que el individuo envejeciente pues tiene inflamación crónica con incremento de interleucina 6, aunque aparentemente no tenga ningún síntoma clínico. O sea, pues yo ya soy de esta edad, entonces yo tengo que considerarme que tengo procesos inflamatorios y que esos solo procesos inflamatorios podrían ser las causas de desencadenar una trombosis y, por supuesto, el uso de las hormonas, como ya veremos. Bueno, en la coagulación sanguínea decíamos que es la alteración de los factores de la coagulación. Esos factores son procoagulantes, así circulan, no circulan como factor 5 o factor 8, porque si circularan activados, pues nos trombosaríamos, ¿no? Sino que actúan como procoagulantes y es lo que nos explicaban cuando nos daban esta famosa cascada de la coagulación. O sea, el 1 se va a activar el 2 y así. Pero que ya también cambió porque ya todo comienza con el factor tisular y el factor 7, y aquí lo vemos. Entonces, ¿cómo están estos procoagulantes? Todos van a estar elevados. Y ya, pues factor von Willebrand elevado, factor 8 elevado es una bomba. ¿Y qué pasa con el factor von Willebrand? Hay individuos que se curan, o sea, que tenían von Willebrand en la infancia y llegada a la edad envejeciente, pues como se incrementó su nivel de factor von Willebrand, pues se curaron. Y fue un incremento fisiológico, por decirlo de alguna manera, pues así, no sé, no he oído de los pacientes con hemofilia, qué pasa con el factor 8 y 9, pero lo que sí, por observación, es casi seguro que esas personas ya en la tercera edad sangran menos. Uno siempre piensa que es porque tienen una vida pues mucho más tranquila, que ya no hacen ejercicio, pero vamos a ver si podemos medir factor 8 y factor 9 después de los 50 años en individuos con hemofilia. A ver qué pasa. Bueno, las proteínas anticoagulantes, como ya decíamos, la proteína C y la proteína S, proteína C de la coagulación, la antitrombina, porque la trombina es mi principal inductor de trombosis. O sea, para que se coagule la sangre, lo más importante es la trombina y que puede estar disparada, por decirlo de alguna manera, con el factor tisular y el factor 7, se produce una pequeña cantidad y luego ahí van a actuar las plaquetas y ahí se va a desencadenar un proceso de la coagulación que implica el uso de todos los factores de la coagulación, como veremos más adelante. Bueno, entonces miren, la proteína C y la proteína S, que decíamos que son anticoagulantes naturales, por suerte están incrementados en las mujeres, pero están disminuidos en los hombres. Y lo mismo, el inhibidor de la vía del factor tisular, pues también están aumentados en las mujeres y disminuidos en los hombres. Bueno, igual en los hombres, perdón. ¿Esto qué quiere decir? Pues que esto como que nos podría compensar un poco, esos anticoagulantes naturales, el incremento de estos factores que son procoagulantes. Perdón. Y bueno, aquí están otros. Los factores fibrinolíticos pues van a estar aumentados, sobre todo en el hombre, bueno, igual en el hombre, pero el inhibidor de la fibrinolisis, el PAI-1, va a estar disminuido en la mujer, que esto es procoagulante, y va a estar igual en el hombre. Pero todo lo demás
la beta tromboglobulina, que es un producto secretado por las plaquetas, pues esto va a estar aumentado y la beta tromboglobulina favorece la acción de las plaquetas para desencadenar trombosis. Entonces, bueno, está todo lo de la función plaquetaria, está incrementado. Entonces, por plaquetas no vamos a sangrar. Y por eso se considera que con esa función plaquetaria alterada es lo que se han encontrado ahora con el síndrome de las plaquetas pegajosas. Pues sí, pero todo ya por puro envejecimiento, pues podríamos decir que prácticamente todos vamos a tener ese síndrome de la plaqueta pegajosa. El óxido nítrico, que es un vasodilatador, fíjense, está disminuido. Y eso, la prostaciclina también es un vasodilatador y está disminuido. Que con esos vasodilatadores disminuidos, pues ese endotelio, esos vasos sanguíneos, pues tampoco van a funcionar como lo deben hacer. Bueno, eso fue en cuanto a envejecimiento, que nos quede claro que cualquiera de nosotros, por el puro envejecimiento, vamos a poder presentar una trombosis. Y ahora vemos qué riesgo hay cuando nos indican los estrógenos durante la menopausia. Bueno, sabemos que los estrógenos se utilizan ampliamente durante la vida, se podría decir, durante toda la vida ya de la edad madura de las mujeres, ¿no? Incluso en niños hay épocas en que hemos tenido que usar estrógenos cuando tienen problemas de sangrado, sobre todo en las adolescentes, y tienen menorragias porque o tienen trombocitopenias o alguna deficiencia de la coagulación, hemos tenido que usar estrógenos. Pero por lo general ya sería que ya se comiencen a utilizar más frecuentemente, pues ya en la vida adulta, en la vida reproductiva de la mujer, lo usan como anticonceptivos. Hay chicas que ni siquiera han tenido hijos y ya han tenido trombosis, y sobre todo también es muy frecuente para una menopausia saludable. Yo creo que si la paciente lo requiere y se le puede dar, y hoy en día tenemos medicamentos mucho más favorecedores, pues ¿por qué no dárselo? Pero por favor, siempre recordando que pueden desencadenar una trombosis, y vamos a ver qué debemos nosotros de valorar para dar esos estrógenos con cierta tranquilidad. Bueno, entonces, lo que es. Ok, se infiere que el aumento de estrógenos y progesterona durante el embarazo, como ya decíamos, puede ser la causa del riesgo trombótico, pero así también en enfermedades como el ovario poliquístico y la fertilización in vitro, que no es lo que nos conviene. Bueno, para recordar un poco de la trombosis, bueno, tromboembolia venosa o trombosis venosa profunda, lo importante es que esto se haga la diferencia, que no es periférica, es una trombosis profunda. O sea, que va en las venas cuando es en miembros inferiores, pero puede ir en cualquier vena, sobre todo, del organismo. Puede ser de la mesentérica, pero donde es más frecuente, pues son en las extremidades inferiores. Bueno, esta incidencia de tromboembolia venosa incrementa con la edad, tiene una incidencia anual, varía mucho de quién la reporta, de 1.25 por 1000 mujeres entre los 40 y 59 años. Estos estudios que van hasta Argentina, pues tienen una incidencia de 0.75 a 2.69 por 1000 habitantes. Se va a incrementar de 2 y 7 casos por 1000 habitantes entre los mayores de 70 años. Entonces, en China y Corea tienen una incidencia muy baja de la trombosis, pero pues no sabemos por qué, porque tienen un envejecimiento muy alto de su población, o sea que ellos la enfermedad la pueden presentar, pero ya en las etapas más tardías, quizás después de los 100. Entonces, parece ser que cuando se usa la terapia hormonal, pues puede incrementar el riesgo de trombosis. Bueno, se va a presentar la mayor incidencia en el primer año de iniciado el tratamiento. Muchos informan que en los primeros 4 meses de haberlo iniciado.
No importa cuando se dan orales estos estrógenos, no importa si son combinados o no con la progesterona. Y esto cuando se incrementa un 70%. Yo sé que ustedes se saben muy bien todo esto de los estrógenos, pero para recordar que no importa si le dan el estrógeno oral, sobre todo oral, porque ya sabemos que el transdérmico no parece incrementar el riesgo de trombosis venosa profunda, aunque hay algunos como que dejan la duda de si realmente incrementará o no incrementará, porque muchos de estos medicamentos todavía siguen en estudios longitudinales, quién sabe lo que nos pueda decir mañana, ¿no? Lo que sí han visto ellos que a mayor dosis y mayor tiempo, pues mayor riesgo de trombosis venosa profunda, en especial cuando el estrógeno se da por vía oral, o sea, sistémico. Bueno, esta enfermedad tromboembólica es un trastorno clínico, o sea, es un diagnóstico que, aunque le haremos un diagnóstico de laboratorio, pero lo primero que hay que es una sospecha clínica, una trombosis venosa profunda, que lo podemos también sospechar clínicamente y luego los estudios correspondientes para hacer el diagnóstico definitivo, y pueden complicarse con embolismo pulmonar. O sea, el paciente que tenía dolor en la pantorrilla y de pronto comienza con dificultad respiratoria y se puede incluso morir, pues probablemente está haciendo un tromboembolismo pulmonar. Bueno, entonces se denomina trombosis venosa profunda, como ya les decía, y un 10% de esa trombosis, que podría parecer no tan importante, puede terminar en una embolia, en un tromboembolismo pulmonar y causar la muerte. Bueno, hace tiempo que ya se conoce el efecto de las hormonas y su efecto protrombótico, pero no se conoce muy bien cuál es el mecanismo molecular exacto. Fíjense que a más de 200 años, bueno, sí, casi 200 años de que Virchow hizo su triángulo y demás, y que se conocen los estrógenos desde hace muchos años, no se conoce cuál es el mecanismo molecular exacto, por qué incrementa esos factores, dónde actúa, dónde dispara, pero creo que todas esas cosas pues van a seguirse conociendo mucho más. Esto es, habíamos visto los cambios en la coagulación con el envejecimiento, y eso es los cambios que los estrógenos, perdón, pueden producir sobre la coagulación. Sobre plaquetas y factor von Willebrand, pues vamos a ver que van a variar de acuerdo a la duración de la administración, y ya igual que el envejecimiento también produce elevación del factor von Willebrand, y eso tiene un efecto directo sobre las células del endotelio. La otra es la cascada de la coagulación, que es lo que ya hemos mencionado. Aparentemente no altera TP ni fibrinógeno. Como les decía, no hay un estudio que podríamos decir este tiene un estado protrombótico por laboratorio. Sin embargo, en monos se vio que si se le daban 2 miligramos de estradiol, incrementaba la trombina. Entonces, de ahí luego se vieron que creo que lo que usaban anteriormente en las mujeres era 150, y actualmente lo que se está recomendando solamente es 50 miligramos. Se lo dejo a ustedes. Pero eso es importante, o sea, por eso se ha visto que los trombos van a estar relacionados con la dosis y con la duración de la misma. Entonces se ha visto que incrementan, igual que con el envejecimiento, estos factores de la coagulación, que disminución del factor 5 tiene que ser Leiden, y en las mujeres que reciben también los anticonceptivos orales. Bueno, la vía del anticoagulante se altera también porque hay disminución de estos anticoagulantes naturales, como la proteína C y la proteína S. Y la fibrinolisis también hay disminución del plasminógeno y del PAI-1, por lo que disminuye la recanalización de este coágulo. Bueno, en las mujeres con menopausia y síntomas intolerables, eso es de Cochrane, de una revisión,
Ellos también es lo que dicen y es lo que concluyen. Se debe valorar riesgo contra beneficio, utilizar tratamientos de terapia hormonal, dosis bajas por corto tiempo y siempre valorando que no hayan contraindicaciones. O sea, solamente lo que hay que hacer es muy buena valoración y si no se le puede dar porque ya tuvo una trombosis o porque el papá murió de una trombosis, pues que la señora busque algo, no sé, porque también muchas cosas naturales tienen estrógenos. Bueno, puntos claves. Los estrógenos afectan la vía homeostática a través de diferentes mecanismos, como vimos pueden ser los mecanismos de los factores de coagulación, pueden ser de las plaquetas, del endotelio, etcétera. En general, el efecto de los estrógenos es protrombótico y la dosis y ruta de administración van a impactar en su efecto protrombótico. Como ya decíamos, si se lo damos vía oral, tiene mayor efecto trombótico que si se lo damos intradérmico. Bueno, como conclusiones, las dos causas principales, bueno, aquí debía haber puesto 3, del incremento de riesgo de trombosis, pues podríamos decir que son el envejecimiento después de los 59 años y el uso de terapia hormonal de reemplazo. Aunque se desconoce el mecanismo molecular exacto de cómo favorecen los tratamientos hormonales, la trombosis venosa profunda, se sabe que incrementa algunos factores de coagulación e inhiben otros anticoagulantes. Las sociedades internacionales recomiendan la evaluación del riesgo trombótico antes de dar tratamiento hormonal como tratamiento de reemplazo en la menopausia y bueno, pues evaluar los factores exógenos como obesidad, edad, antecedentes personales de trombosis, tipo, si es recidivante, los antecedentes familiares, en familiares de primer grado antes de los 50 años. Pues esto es todo. Muchas gracias. Si tienen preguntas, pues nos las pueden hacer por el chat o pasarlas directamente.